Ya lo saben, ¿cierto? Ahí. Ahí, ese tallo cerebral. Estamos hablando de anatomía interna del tallo cerebral haciendo 4 dibujos prácticos. El primer dibujo dice un corte en el tercio inferior del bulbo, aquí. A ese nivel que esperamos encontrar nosotros las decusación de las pirámides. Pero el primer dibujo es este, a ver, mire. El bulbo raquídeo todavía es ligeramente cilíndrico porque no ha cambiado todavía la forma. O sea que se parece a la médula espinal. Pero ¿qué sucede? Que la sustancia gris de la médula espinal se dispersa. Porque recuerden que en la médula espinal la sustancia gris formaba astas anteriores y astas posteriores. Ahora se dispersa para formar núcleos. ¿Y qué núcleo vamos a encontrar en el tercio inferior del bulbo? Vamos a encontrar los núcleos gráciles. Los núcleos gráciles y B, los núcleos ulianos. Esos núcleos tienen que ver con qué? Propiocepción consciente. O sea que la propiocepción consciente va viajando por los cordones posteriores de la médula y hace sinasia aquí. O sea que si hay un daño a esos núcleos, ¿cómo se manifiesta? Si hay un daño, ¿cómo se manifiesta? Miren el dibujo. Daño a la propiocepción consciente del mismo lado. Miren cómo va viajando. ¿Qué sucede con la propiocepción consciente de aquí en adelante? Miren lo que hace. Las fibras se decusan. Se decusan y forman esta decusación. La vamos a conocer como el menisco medio. Menisco medio. Viene la pregunta. Si hay un daño en el menisco medio, ¿qué le pasa al paciente? Pierde la propiocepción consciente del lado contralateral, que ya se cruzó. El menisco medio. Le sale la pregunta del examen. La lesión del menisco medio se manifiesta por pérdida de la propiocepción consciente del lado contralateral. ¿Qué más aparece aquí? En este dibujo aparece este núcleo. Núcleo de la raíz descendente del quinto par craneal. ¿Y el quinto par craneal qué nervio es? El trigémino. Vamos a pintar esta cara aquí. Y vamos a pintar aquí el nervio trigémino, que me da 3 ramas, ¿cierto? Ortálgica, maxilar superior y maxilar inferior. Estas ramas son de cante 6 centímetros. Pero miren lo que hace. Desciende hasta este núcleo, hasta aquí. Y ese núcleo se relaciona con quién? Con el dolor y la temperatura de la cara, del mismo lado. O sea que si yo lesiono este núcleo de la raíz descendente del quinto, ¿qué pierde el paciente? Pierde la sensibilidad del dolor y la temperatura del mismo lado. ¿Y qué más aparece aquí en este dibujo? Aparece esto. La difusación de las pirámides. Ese es el primer dibujo en este corte tercio inferior del bulbo raquídeo. Ahora hacemos los dos tercios superiores del bulbo raquídeo. Ya cambia totalmente la figura, porque ya el bulbo raquídeo se abrió para formar el cuarto ventrículo. Esta es la imagen, es esta. Aquí se abre. Ahora vamos a llenar este dibujo y aquí está el cuarto ventrículo.
Si yo volteo, este sería el piso del cuarto ventrículo, el piso. Y este sería el surco medio, y este sería el surco que limita. Y este espacio tiene carácter motor y este de carácter sensitivo. Ya vamos a llenar este dibujo. Termine aquí. ¿Qué es esto? Las pirámides. Hago aquí las pirámides. Si yo le sueno la pirámide aquí, ¿qué le pasa al paciente? Parálisis contralateral. ¿Qué es esto? Volcamiento lateral a la pirámide. Las olivas. Este pongo aquí los núcleos olivares. Núcleos olivares inferiores. ¿Qué se relaciona con el cerebelo? Ahí. Pero vamos a centrar esto y lo ponemos más hacia acá. A ponerlo aquí. ¿Qué sería esto que va ascendiendo ahí? El disco medio. Y ese disco medio inicialmente ¿dónde debe llegar? Al tálamo. Y después llegar al área 3. 1, 2, que es sensibilidad. El disco medio. De pirámide, núcleos olivares inferiores, el disco medio. Si el paciente tiene un daño en el disco medio, presenta pérdida de progresión consciente del lado contralateral. Me vengo acá a esta área. Acá. Usted recuerda que yo le decía que todo lo que se localiza en este nivel es de carácter motor y acá de carácter sensitivo. Ya aparece este núcleo. Núcleo del hipogloso. Sus fibras salen por aquí y en vez de por el surco pre-olivar, porque tiene el surco retro-olivar, del núcleo del hipogloso. B, al lado de él aparece el núcleo del décimo par craneal, núcleo del nervio vago. Si yo saco las fibras, sale por el surco retro-olivar. Y ya llamo dos pares craneales que tienen origen en el bulbo raquídeo, hipogloso y décimo par craneal. Aparece este núcleo en el área motora aquí. Se llama el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo que me da origen a noveno y onceavo par craneal. El núcleo ambiguo. Todo esto es de carácter motor. Tengo núcleo del hipogloso, núcleo del nervio vago, núcleo ambiguo, y ahí tengo los 4 pares craneales que se originan a nivel del bulbo raquídeo, hipogloso, vago 2, y todos estos 4 pares craneales a nivel del bulbo raquídeo, área motora. ¿Qué sucede de aquí para afuera? De aquí para afuera aparecen 4 núcleos. 1, 2, 3 y 4. Los núcleos vestibulares. ¿Que se relacionan con quién? Cuando vimos oído, los núcleos semicirculares, los canales semicirculares, utrículo y sacro tenían que ver con qué? Equilibrio. Núcleos vestibulares, equilibrio. Luego las fibras que llegan aquí van al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? Archicerebelo, nódulo y flóculo, que se relaciona con el equilibrio. Ahorita lo vamos a ver hacia allá. Y vamos a encontrar acá también este núcleo. Vamos en color verde, este núcleo aquí. Que es la representación a este nivel de este núcleo aquí. Raíz descendente del quinto par craneal. Es un corte a nivel del tercio superior del bulbo raquídeo. Como no vamos a traicionar a nadie en el examen, a usted le puede salir este dibujo. Y dice el dibujo: paciente que según el esquema, ¿usted qué espera encontrar? Área rayada. Esta es la lesión, es un síndrome a nivel del bulbo. Vamos a trabajarlo. ¿Usted qué espera encontrar en esta lesión? A, parálisis contralateral. B, pérdida de progresión consciente del lado contralateral. Parálisis de la lengua del medio lado, el hipogloso. Hipogloso.
vago y espinal. El espinal. Parálisis de los músculos del paladar blando. Acá. Porque la porción cervical del espinal es la que va para el esternocleido mastoideo y el trapecio. Acá. Trastorno del equilibrio, compromete los núcleos vestibular. Eso es acá. Y aparte de eso, acá, en esta área sensitiva, pongamos este núcleo. Núcleo del fascículo solitario. Y ese núcleo del fascículo solitario recibe fibras aferentes de 1, 2 y 3 pares craneales que tienen que ver con la actividad gustativa. ¿Y cuáles son esos 3 pares craneales? Facial, amarillo y vago. Este núcleo de fascículo solitario se conoce como el núcleo gustativo. O sea que si lo pongo acá, tengo pérdida de actividad gustativa de la mitad de la lengua del mismo lado. Es un corte en el tercio superior del pulpo. Ahora vamos a un corte en el tercio medio de la protuberancia. ¿Cómo vamos a ver ese corte? Vamos a representarlo aquí en esta forma. Así. Ponemos esto aquí. Esta es la protuberancia y hacemos lo mismo. El surco medio y el surco limita. ¿De qué encontramos la protuberancia acá? En ese corte encontramos esto. Estas fibras que yo corto, mírenlas aquí, son estas que vienen aquí. ¿Qué fibras son? Yo hago el corte y estas fibras se ven así. Estas son fibras que córtico, espinales, miren de dónde va. Córtico espinales. Dorsal a esa fibra voy a cortar yo unos núcleos. Los núcleos pónticos o los núcleos del puente. Estos núcleos del puente me van a permitir integrar el área 4 como el cerebelo a través de un fascículo que viene del área 4 y va para el cerebelo. ¿Qué nombre recibiría ese fascículo? Corticopóntico cerebeloso. Ahí. Encontramos dorsal a los núcleos del puente esto. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es? Se abrió, ¿qué es esto? El disco medio. Encontramos el disco medio. Sigue presentándose pérdida de progresión consciente del lado contra, de ahí para arriba es contralateral. Ahora me vengo al área posterior, donde vamos a encontrar este núcleo. Núcleo del sexto par craneal. Motor ocular externo. Motor, está en el área motora. Así. Al ladito de él voy a encontrar el núcleo motor del quinto par craneal. Motor del quinto par craneal. Vamos a sacarlo por acá. ¿Qué se acuerdan del motor del quinto par craneal? ¿Qué se acuerdan de la anatomía? Va a inervar 8 músculos, 4 de la masticación, vientre anterior del digástrico, miloioideo, tensor del paladar y tensor del tímpano más macetero, temporal y los pterigoideos. Ese núcleo es el motor del quinto. Para los músculos de la masticación. Acá. Me vengo a la línea media y pongo este núcleo aquí. Núcleo del séptimo par craneal. Nervio facial. Pero miren qué hace ese núcleo. Su fibra la tira hacia atrás y rodea el sexto par. Y esto lo habíamos llamado colículo facial, que contenía el núcleo del sexto y la rodilla del facial, el séptimo par craneal. ¿De cuántos núcleos llevo del quinto? Raíz descendente del quinto, dolor y temperatura. Motor del quinto, para el núcleo de la más, sensación. Seguimos ahora con el área sensitiva. Pongamos este núcleo sensitivo principal del quinto.
sensitivo principal. Y ese núcleo sensitivo principal tiene que ver con el tacto y la presión. Este dolor y temperatura. Este con el tacto y la presión de la cara. Tacto, presión. Eso se llama núcleo sensitivo principal. O sea que ya el quinto lleva ¿cuántos núcleos? 3. Raíz descendente del quinto, dolor y temperatura. Motor del quinto para buscar la masticación. Sensitivo principal para la sensibilidad del tacto y presión de la cara. Acá. ¿Qué encontramos en esta área? Encontramos estos núcleos. Los núcleos cocleares. Y esos núcleos cocleares se relacionan con quién? Con la audición. Cóclea o caracol, órgano de Corti. Vamos a poner el dibujo para orientarlo. Vamos a poner aquí un caracolcito. Y aquí ponemos el órgano de Corti ahí. Ese órgano de Corti tiene un ganglio periférico, el ganglio de Corti. Y manda sus fibras a estos núcleos. La pregunta es, si salen esos núcleos, ¿qué le pasa al paciente? Sordera del mismo lado. Sordera del mismo lado. Si se hallan esos núcleos. Pero ¿qué sucede ahora con estos núcleos de la audición? El 90% de la fibra de los núcleos cocleares se decusa. El 90%. Así. 90%. Y aquí ese 90% y 90% de un lado y de otro se llama cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide. Si un paciente tiene una lesión a nivel del cuerpo trapezoide, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué tiene el paciente? Sordera, no. Hipoacusia severa. Bilateral. Porque es 90 y 90. ¿Qué pasa con el 10%? Asciende por el mismo lado. Y se une al 90% del lado contralateral. Y ese 90 del lado izquierdo o 90 del lado derecho, más el 10 del mismo lado, forma lo que llamamos el lemnisco lateral. Lemnisco lateral. Porque este es el lemnisco medio. Viene la pregunta. Si el paciente tiene un daño del lemnisco lateral, ¿qué presenta? Miren bien. Hipoacusia severa contralateral, hipoacusia leve del mismo lado. ¿Y a dónde van a terminar esas fibras de la audición? ¿A dónde? Terminan aquí. ¿Qué era esto hace poquito? Los colículos parigéminos y inferiores, que tienen que ver con la audición, porque los superiores tenían que ver con reflejo visual. Ahí termina la vía auditiva, acá. Pero por ahora, porque de ahí sale para el tálamo. Y del tálamo al área 41 y 42 del lóbulo temporal. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo, el sonido llega a los folículos cuadrigéminos, ya lo podemos percibir de forma rudimentaria, pero se percibe. Entonces dice que los folículos cuadrigéminos son órganos tonotópicos. O sea que ya podemos percibir los sonidos en forma rudimentaria. Se llaman órganos tonotópicos. Viene la pregunta 20. Si el paciente tiene un daño acá, Y, ¿qué presenta ese paciente? Siempre van a estudiar el caso de aquí en adelante. Parálisis contralateral. Pérdida de progresión consciente del lado contralateral. Aquí. Hipoacusia severa del lado contralateral. Y sordera del mismo lado. ¿De acuerdo? Aquí.
estrabismo convergente, porque se paraliza el recto externo que está inervado por el núcleo ocular externo. Acá, paraíso de la masticación del mismo lado. Aquí, pérdida de sensibilidad de tacto y presión de la cara del mismo lado. Síndrome de Wallenberg, síndrome de Benedict. Pero yo no hablo de síndrome, sino de lesiones, así como van a encontrar el dibujo en el examen. Estos dibujos los pueden encontrar. Tercer corte, cuarto corte, dije que eran 4 aquí. Tercio superior del mesencéfalo. ¿Qué vamos a encontrar en el tercio superior del mesencéfalo? El dibujo es este. Ese es el dibujo. Esto anterior y esto posterior. Vamos a llenarlo. Colículos cuadrigémenos superiores. Pedúnculos cerebrales. Miren dónde está el corte. Pedúnculos cerebrales. Y este espacio, la fosa interpeduncular, que sería esto aquí. Y ahí en ese corte vamos a encontrar el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Ya ahí no tengo ni surco medio ni surco limitante. Ya se dispersó todo porque ya va llegando al tálamo. Pero vamos a encontrar unos núcleos ahí. El núcleo del tercer par craneal, que sale por la fosa interpeduncular. Motor ocular común. Primero. Ahí al ladito de él hay un núcleo muy importante que lo vamos a ver después aquí, el núcleo de Edinger-Westphal. Edinger-Westphal. De carácter parasimpático. Y ese núcleo es responsable cuando ustedes iluminan la pupila de contraer la pupila. Porque recuerden que el parasimpático le da la pupila, contrae miosis, el simpático dilata. O sea que él es responsable de eso, de contraer, de hacer que se contraiga la pupila. O sea que la fibra parasimpática de ese núcleo viene con el tercer par craneal que va para el ojo. Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué más aparece acá en este núcleo, en este grupo? Aparece este núcleo. Núcleo mesencefálico del quinto par. Mesencefálico del quinto par. Y ese núcleo mesencefálico del quinto par tiene que ver con la propiocepción de la cara. Propiocepción. Porque esto que viene aquí es propiocepción de aquí para acá. El helisco medio es propiocepción de aquí para acá. Los músculos de la cara y la articulación de la cara también tienen propiocepción. Y esa está dada por el quinto par craneal. Se llama núcleo mesencefálico el quinto, que se relaciona con la propiocepción de la cara. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué otro núcleo aparece? Aparece esta belleza. Aquí. La sustancia nigra, que se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Sustancia nigra, ahí. Dorsal de la sustancia negra aparecen estos núcleos que se tiñen de este color. ¿Núcleos qué? Rojos. Que tiene que ver con el tono muscular. Si tiene que ver con el tono muscular, ¿con quién se tiene que relacionar? Con el cerebelo. O sea, palio cerebelo. Porque estos núcleos vestibulares, que es con el flóculo de nódulo, serían cerebelo. Ya tenemos ahí los núcleos rojos. Aquí aparecen otros núcleos. El núcleo intersticial de Cajal. Intersticial de Cajal. Ahí ya voy a explicar para qué sirve. Y al ladito de él aparece otro núcleo bien hermoso que se llama el núcleo de Darchewig.
Dar Shewi. ¿Esos dos núcleos sirven para qué? Resulta que los núcleos vestibulares dicen la mirada conjugada horizontal. Dicen a la persona que mira así, este movimiento está dado por el núcleo vestibular y este por los núcleos de Darchewick intersticial de Cajal, o sea, la mirada conjugada vertical. Vertical. Aquí hay un síndrome cuando se dan esos núcleos, el paciente no es capaz de mirar para arriba, no es capaz de hacer este movimiento conjugado aquí, estos núcleos. Entonces tenemos acá la sustancia negra, el núcleo rojo, tercer par craneal, núcleo de Eiger-Westphal, intersticial de Cajal y Darchewick, y el núcleo mesencefálico, el quinto par craneal. Voy a pintar esto aquí. ¿Qué sería esto? Que va para el tálamo por aquí. Aquí lateral, ¿qué sería ya? El disco medio. Ahí tiene que aparecer el disco medio porque ya va para el tálamo del disco medio. Y eso es lo que llamamos anatomía interna del tallo cerebral. La anatomía interna del cerebelo no dura mayor cosa. Vamos a ir a anatomía interna del cerebelo. Entonces le voy a mandar del cerebelo lo siguiente al profesor Fabio. Vamos a coger a Fabito. Es como goza con Fabito, ¿sí? A ver acá. Este es el cerebelo. Cualquier parecido es simple coincidencia. Y el cerebelo está formado por una cantidad de laminillas. Las laminillas del cerebelo. Y ya usted la podía apreciar. Entonces le decimos a Fabio que me estudie la corteza del cerebelo con ese pedacito que le vamos a mandar. Y Fabio va a decir lo siguiente. Él manda a decir, la corteza cerebelosa se divide en tres capas. Tres capas. Una externa, una media y una interna. Y en esas tres capas vamos a encontrar 5 tipos de neuronas no más. No como el cerebro que tiene una cantidad de neuronas. ¿Y cuáles son las neuronas que vamos a encontrar en estas tres capas? Partimos de la capa externa y encontramos la célula estrellada externa. El axón hace esto, recorre toda la capa de forma horizontal para unirse con quién, con la otra neurona que aparece ahí en ese, que es esta neurona que va formando unos canaspicos, se llama la célula en canasto, ahí, sinapsis. Segunda neurona en la capa externa. En la capa media aparece esta neurona. Ahí. La célula de Purkinje. Célula de Purkinje. Que mire que salió de la corteza. No se quedó dentro de la corteza. En la capa interna aparece esta neurona. ¿Cuál sería esta? Si esta es estrellada externa, estrellada interna. Y en esa misma capa interna aparece esta otra neurona que se llama la célula gránulo, cuyo axón hace lo siguiente, sube y se divide para hacer sinapsis con dos neuronas de Purkinje. Eso solamente para que tengan conocimiento los 5 tipos de neuronas que tiene la corteza cerebelosa. Cuando llega el estímulo, ellos procesan la información y tienen una vía eferente. La corteza cerebelosa tiene una vía eferente. ¿Cuál es? La célula de Purkinje, la única que sale. O sea que todo llega, se procesa y por esta vía manda la vía eferente. ¿A dónde? ¿A dónde la va a mandar? Yo me vengo acá nuevamente y decimos ahora núcleos del cerebelo. Núcleos. Aparecen estos núcleos aquí.
los núcleos fastigiales. Fastigiales igual a equilibrio, o sea, nódulo, lóculo, fastigiales. Al lado de él aparecen estos núcleos, globoso y emboliformes, igual tono muscular. Y al lado de ellos aparecen estos núcleos que tienen forma de una dentadura, los núcleos dentados. Y esos núcleos dentados se relacionan con el neocerebelo, o sea, fastigiales, paliocerebelo, globoso y emboliforme, perdón, archicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo. Entonces, ¿qué hace esta neurona? Cuando procesa información, la va a mandar respectivamente a los núcleos correspondientes, así de esta forma. O sea que la vía eferente del cerebelo se hace ¿a dónde? A los núcleos del cerebelo. Se hace a los núcleos del cerebelo. Entonces la pregunta es, ¿qué núcleos mandan información al cerebelo? ¿Cuáles son las vías que van al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior? Entonces decimos las siguientes vías aferentes. De la médula espinal van a ir fibras al cerebelo, o sea, el fascículo espino cerebeloso. De los núcleos olivares van fibras al cerebelo, o sea, la fibra olivo cerebelosa. B. De los núcleos vestibulares van fibras al cerebelo, vestíbulo cerebelosa. De los núcleos del puente, a través de la corteza cerebral, van al cerebelo como fibra corticopóntico cerebelosa. De todos los núcleos del trigémino van fibras al cerebelo, trigémino cerebelosa. De los núcleos rojos van fibras al cerebelo, rubro cerebelosa. De la sustancia negra va al cerebelo, nigro cerebelosa. O sea, todos estos núcleos dan aferencia y van a llegar acá. Si los núcleos vestibulares mandan información al cerebelo, esta corteza, ¿quién se lo manda? Los núcleos faciales. Si estos núcleos que tienen que ver con el tono muscular mandan información al cerebelo, la corteza la manda a los núcleos globosos y emboliforme. Y si la vía corticopóntico cerebelosa, que viene del área 4 al cerebelo, la corteza la manda a los núcleos de lados. ¿De acuerdo? Acá. Ahora miren el concepto de ¿qué sucede si hay lesión en el cerebelo? ¿Qué sucede? El primer concepto, A, se manifiestan del mismo lado. A. B, la lesión del cerebelo no produce parálisis. C, la lesión del cerebelo compromete ¿qué? Equilibrio, tono muscular y coordinación de actividad motora. ¿De acuerdo? De cómo se manifiestan las lesiones del cerebelo. ¿Cómo se manifiestan? Cuando usted pierde el equilibrio, decíamos el primer día, usted abre las piernas para caminar. Se llama ataxia. Primer concepto. El segundo concepto es que usted le pide, el médico le pide que el paciente haga esto. La prueba dedo, nariz. Si tiene daño cerebelo no lo puede hacer porque no tiene la distancia. Eso se llama dismetría. Se le pide al paciente que articule y no es capaz de articular bien. Tiene una disartria. Pero puede hablar en forma muy fluida. No solamente con disartria, no. Esa lentitud se llama dislalia. Disartria y dislalia. Entonces tenemos dismetría, ataxia, disartria, dislalia. Si ese paciente que tiene el tono muscular alterado, le dan un objeto y empieza a temblar. Empieza a temblar. Se llama temblor intencional. Porque el temblor que se genera con la sustancia de Parkinson es temblor en reposo. El paciente con Parkinson, usted lo ve todo el día así, temblor de reposo. En cambio, el cerebelo no está temblando, pero usted da un momento y empieza a temblar. ¿Qué significa eso?
que el paciente de Parkinson se puede tomar la sopita, porque él coge la cuchara y no tiembla. El paciente puede cerebelo riega toda la sopa, porque le pega la cuchara y empieza a temblar. Esas son las manifestaciones clínicas del cerebelo. Te vamos a poner un ejemplo práctico de que por qué las lesiones del cerebelo son del mismo lado. Vamos a poner un ejemplo aquí. Voy a pintar aquí la corteza cerebral, un corte frontal. Este sería el área 4. Aquí voy a poner esta estructura que necesariamente todo el mundo tiene que pasar por el tálamo. ¿De acuerdo? Te voy a hacer esta figura aquí. Eso se llama tallo cerebral. Y aquí vamos a pintar estos núcleos. ¿Núcleos qué? Rojos. Aquí voy a pintar estos núcleos vestibulares. Y aquí voy a pintar el cerebelo. Y ese cerebelo me va a coordinar el área 4. Luego los núcleos dentados, vamos a ponerlo acá. Va a mandar información al área 4. Ustedes miren lo que hacen acá, observen. ¿Qué hizo el núcleo dentado? ¿A cuál tálamo fue? El dentado del lado derecho va a estar al lado y de aquí va el área 4 del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Qué sucede ahora? Miren lo que voy a hacer de color verde. Esta vía córtico-espinal es esto. Viene bajando y cuando llega el bulbo raquídeo hace esto. Se cruza y se va al lado contralateral. Por eso decimos que las lesiones del cerebro se manifiestan del mismo lado. Se cruzó aquí y vuelve y se decruza del mismo lado. ¿De acuerdo? Vamos a coger los núcleos rojos, que en este caso serían los núcleos globosos y emboliforme. Pintémoslos aquí. Miren esto. Se decruzaron. ¿Qué esperamos ahora para que sea del mismo lado? Que se vuelvan a decruzar. Entonces ellos hacen esto. Y esto demuestra que las lesiones del cerebro son del mismo lado. Ahora cojamos los núcleos vestibulares, cuya aferencia recibe los núcleos fastigiantes. Y miren lo que pasa aquí. Ese no se decusó, por consiguiente va derecho. Aquí con doble decusación demostramos cómo las lesiones del cerebelo se manifiestan del mismo lado. En cambio, la lesión del cerebro del lado contralateral. Ese es el cerebelo en toda su dimensión, su clínica. En los niños, afortunadamente, la lesión del cerebelo se recupera. Los niños que operan del tumor del cerebelo se recuperan. Parece ser que las neuronas del cerebro tienen una capacidad de recuperarse. Mientras que las del cerebro se mueren totalmente. Pueden seguir durmiendo. Muchas gracias. Ahí les dejo esa culebrita para el puente.